no sé qué le... Sí, sí, ¿me escucha usted a mí, doctora? Sí, sí las escucho. Ah, bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias, doctora. Aquí esperando para la reunión. Bueno, pero ya, se llegó la hora. Sí, bueno, le quería comentar, primero platicar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que es la monografía en la cual ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Y es una monografía en la que nosotros queremos buscar la actualización en los tratamientos de onicomicosis. Sabemos que hay bastantes tratamientos que son comunes, a pesar de que no son aprobados por la FDA, y que son bastante utilizados y se venden en distintas farmacias. Sin embargo, también hemos visto que hay muchas terapias que están ahorita como en auge, ¿verdad? Como por ejemplo la terapia láser, que es una terapia que es como muy publicitada por las personas, aunque según los estudios que nosotros hemos encontrado, pues no sea un tratamiento como tal, ¿verdad? Y así como ellos, pues hemos visto otro tipo de tratamientos como plasma, iontoforesis, terapia fotodinámica. Entonces, el motivo de esta entrevista es poder conocer el punto de vista de usted como profesional del área y cómo ha sido su experiencia en el abordaje directamente acá en Guatemala, ¿verdad? Ya que pues la mayoría de estudios que se encuentran y todo lo demás son realizados pues en otros países y en Latinoamérica pues en realidad es poco la cantidad de estudios que podemos encontrar sobre ellos. Entonces, pues quisiéramos empezar, doctora, y me gustaría saber en su ejercicio profesional, durante la práctica, la onicomicosis ha sido una consulta principal, un motivo de consulta por el cual los pacientes llegan con usted, o ha sido principalmente un hallazgo incidental durante el examen físico. Bueno, tenemos las dos cosas, porque tengo, por ejemplo, pacientes que consultan por urticaria o que consultan por alguna otra afección de piel y que como el paciente de dermatología generalmente lo revisamos completo, al momento de examinarlo les encontramos la onicomicosis. Eso me pasa más en lo privado. Yo estoy en las mañanas en el San Juan de Dios. En el San Juan de Dios sí nos consultan mucho por onicomicosis. Incluso nos consultan mucho por onicomicosis del paciente que ya está ingresado, que ingresó por otras cosas completamente ajenas a piel y que cuando ya lo ingresan se dan cuenta que el paciente tiene onicomicosis. Entonces sí tengo las dos cosas, paciente que consulta directamente por onicomicosis y paciente que consulta por otras cosas y que es hallazgo incidental. De hecho, urticaria es una de las enfermedades en las que nosotros vamos a buscar específicamente onicomicosis porque es una de las causas de urticaria de causa desconocida. Entonces, podríamos decir que se observa una mayor consulta de pacientes con onicomicosis en el área pública, digamos, que en el sector privado. Sí, sí. Gracias, doctora. Quisiéramos saber, en el caso de que en el abordaje clínico llegamos a observar cambios que nos hacen pensar que haya un diagnóstico por onicomicosis o, digamos, un diagnóstico clínico, ¿cuáles son los métodos diagnósticos complementarios que usted utiliza para confirmar el diagnóstico clínico? Además de la clínica, nosotros casi a todos los pacientes de onicomicosis les pedimos un examen que se llama KOH, que básicamente es un raspado, raspamos la uña, si tienen escamas, y esto se manda al laboratorio para que lo tiñan con KOH, que es donde deshace la queratina y permite ver las estructuras ya sea de dermatofitos o de levaduras, que es lo que generalmente pedimos. Cuando se evidencia algo en el KOH, ya se le pide un cultivo para determinar la variedad específica de hongo, pero generalmente si encuentro micelios en el KOH,
Ya con eso yo le empiezo el tratamiento al paciente porque eso me dice a mí que hay un dermatofito. Ahora, cuando el KOH es negativo, siempre hay criterios clínicos que me dicen a mí que el paciente puede tener una onicomicosis, que la uña sea gruesa, que esto se conoce como faquioniquia o xantoniquia, que son uñas amarillas, melanoniquia, que es coloración café. Otros hallazgos como nicolisis, que es cuando la uña se despega del lecho unguial, o paroniquia, que es inflamación de los pliegues, ya sea el pliegue proximal o el pliegue lateral de la uña. Entonces me ayuda a mí a decidir si el paciente necesita tratamiento, incluso aunque el KOH salga negativo. Cuando la clínica es muy, muy sugestiva, igual le dejamos tratamiento al paciente, aunque el KOH sea negativo, porque la clínica nos lo sugiere. Otros laboratorios complementarios, generalmente yo al paciente le pido de una vez pruebas hepáticas, porque están afectadas más de 5 uñas, perdón, más de 3 uñas, o en un mismo pie, o más de 5 uñas en los 2 pies, o el paciente no tiene respuesta al tratamiento, ya pensamos en darle tratamiento sistémico. Entonces, de una vez desde el principio al paciente se le piden pruebas hepáticas, para no tener que pedirlas ya a la carrera cuando queremos empezar el tratamiento sistémico. También se puede hacer la dermatoscopía. Hay algunos hallazgos dermatoscópicos que nos permiten diferenciar las onicomicosis de otras patologías. Principalmente lo que buscamos son datos dermatoscópicos de otras patologías, porque se confunde mucho la onicomicosis con patologías como la onicogrifosis, que son degeneraciones o distrofias unguiales que se dan en los pacientes, principalmente pacientes adultos mayores que ya no pueden tener acceso a estarse cortando las uñas, o que no cambian sus zapatos tan frecuentemente, que están expuestos más al roce. Entonces la uña se empieza a engrosar, se pone amarilla y se sobrecurva. Pero dermatoscópicamente son distintos, porque el patrón que hace la uña con onicogrifosis es más regular, a diferencia de la onicomicosis, que forma como túneles, pero son más irregulares y de diferentes tamaños. En la onicoglifosis son más fincos y guardan un patrón. Y el otro patrón que buscamos que el paciente no tenga alteraciones que nos sugieran psoriasis, por ejemplo, que son patologías que se llegan a confundir mucho con la onicomicosis y que tienen otros tratamientos. Y, pues básicamente KOH y dermatoscopía. Bueno, está bien, doctora. Entonces, en el caso de que al realizar el KOH o al realizar el cultivo usted tuviera un resultado negativo, pero la clínica es muy sospechosa, de todos modos se inicia el tratamiento de onicomicosis, o se realizaría algún tratamiento tópico. Bueno. ¿Se utiliza la PCR? A veces PCR de proteínas C reactivas o PCR de ácidos nucleicos. De ácidos nucleicos. No se hace porque realmente es muy caro y realmente pues no obtenemos mayor beneficio, porque es muy complicado aislar el ADN fúngico en estos pacientes, y realmente si tenemos mucha sospecha de onicomicosis es mejor darle tratamiento al paciente, se le inicia tratamiento tópico y vemos la respuesta, porque realmente no vale la pena pedirle al paciente que gaste tanto para hacer la PCR, si le podemos dar una prueba terapéutica y con esto el paciente puede mejorar. Bueno, está bien, gracias. No es una patología que comprometa la vida, entonces no es como que realmente, no es como que estemos buscando tuberculosis o estemos buscando otras patologías en las que definitivamente tenemos que encontrar el diagnóstico. Entonces, con estos pacientes sí podemos darle una prueba terapéutica. Bueno, está bien, gracias, doctora. ¿Y en los pacientes en los cuales se ha realizado cultivo,
¿cuál ha sido el agente etiológico más frecuente que ustedes han encontrado? Nosotros en la literatura hemos visto que hay mucho Trichofitum rubrum, ¿verdad? La mayoría de los casos, pero acá directamente en Guatemala, no sé si en su experiencia profesional, ¿cuál ha sido el agente más frecuente que ustedes han encontrado? Vemos frecuentemente Trichofitum rubrum y vemos Trichofitum mantagrophytes, que son los que más frecuentemente se aíslan. Y lo otro que se aísla de forma no tan frecuente, pero que sí se aísla, son las cándidas. Ah, bueno, está bien, doctora. En relación a los pacientes que presentan onicomicosis, ¿usted ha observado que tengan algún perfil específico? Digamos que la mayoría sean mujeres u hombres, o de determinada edad, o en realidad ese dato no es un dato específico. Bueno, onicomicosis es más frecuente en adultos. En niños la vemos, pero no es tan frecuente, entonces más o menos de la adolescencia en adelante ya podemos ver frecuentemente onicomicosis. En cuanto a sexo, no hay una preferencia, se ve por igual en hombres y en mujeres. Lo que sí determina que el paciente esté más propenso a onicomicosis es que el paciente sea inmunosupreso. Pacientes con VIH son pacientes que están más predispuestos a presentar onicomicosis. Lo mismo pasa con pacientes diabéticos, son pacientes que están, en los que vemos frecuentemente onicomicosis asociada a otras patologías propias de la piel del diabético. Pacientes adultos mayores tienen más frecuentemente onicomicosis que los pacientes adultos jóvenes, pero en general es una patología que se puede ver a cualquier edad, que no respeta el estrato socioeconómico, que la vemos en pacientes con muy escasos recursos y pacientes que tienen alto nivel educativo, entonces no es una patología que tenga que ver algo con el estrato socioeconómico. Ah, bueno, doctora. Usted, en los pacientes que usted ha tratado con onicomicosis, ¿cuáles han sido las principales complicaciones físicas que ha observado en ellos? Bueno, nos pasa mucho que los pacientes, de los efectos secundarios más frecuentemente reportados para el tratamiento de onicomicosis es la dermatitis de contacto, porque el paciente no se aplica el medicamento solo en la uña, sino que tiene contacto con la piel y entonces empiezan a presentar descamación, ardor, pueden tener vesículas, pueden hacer pústulas por el contacto de los medicamentos con la piel. También puede ulcerarse la piel, sobre todo cuando usamos abolición química de la uña, que usamos ureas al 40% o ácido salicílico al 20% para hacer abolición química de uñas que están muy gruesas. Eso les causa irritación a los pacientes. Hay quejan de que les arde, pero realmente son los únicos efectos que hemos visto. Complicaciones más allá de eso, como absorción sistémica o que el paciente desarrolle reacciones de hipersensibilidad sistémicas, no las hemos visto. ¿Y ha observado que estas complicaciones lleguen a tener algún impacto psicológico en el paciente? Generalmente no, porque el paciente cuando empieza con estos problemas, generalmente el mismo paciente suspende el medicamento y ya nos llegan a consulta o nos llaman a decirnos que el medicamento les está provocando estos problemas y eso se resuelve rápidamente porque se suspende el medicamento, se le inicia un esteroide tópico y más o menos en una semana el problema está resuelto. Entonces no es algo que se vuelva crónico y que pueda realmente llegar a afectar al paciente. Ahora, tener onicomicosis sí tiene un impacto psicológico en el paciente, porque el paciente ya no puede usar sandalias, se tiene que estar escondiendo, las pacientes se ponen hasta uñas acrílicas y hacen pues todo tipo de procedimientos estéticos en las uñas para ocultar la onicomicosis, pero realmente lo que necesita el paciente es tratar el problema para que este desaparezca y no esconderlo, porque realmente
pues es un problema que toma tiempo resolverlo, pero que tiene solución. Pero sí tiene un impacto en los pacientes, ¿no? El paciente, son pacientes que nunca usan zapato destapado hasta que no resuelven el problema. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora ya enfocándonos un poquito en lo que es el tratamiento, ¿verdad? Que es en lo que se basa principalmente nuestra monografía. Nosotros durante la investigación que hemos estado realizando no hemos encontrado muchos estudios sobre tratamiento que sean realizados acá en Guatemala, y en Latinoamérica también es bastante escasa la cantidad de artículos que hemos encontrado sobre esto. Entonces, quisiera saber si acá en Guatemala existe algún protocolo o qué guía, digamos, o hay alguna normativa en la cual nosotros podamos basarnos para iniciar el tratamiento en un paciente. No, no existe. En realidad, para ninguna patología dermatológica existen guías como tal en Guatemala. De hecho, para casi ninguna patología en general, más que para tuberculosis y VIH. Pero generalmente nosotros basamos nuestra práctica en los estudios de otros lados. Generalmente se usa la escuela mexicana, que es lo que está más cerca y que son quienes tienen más estudios en micología. Basamos mucho nuestra prescripción en esto y también en los estudios que van saliendo frecuentemente de otros lados, porque realmente acá no tenemos nosotros una guía como tal. Gracias, doctora. Y según su experiencia, ¿cuál es el tratamiento que usted utiliza de elección en los pacientes con onicomicosis? ¿Tiene algún tratamiento de elección? Eso va a depender de la clínica del paciente, porque si yo sospecho que hay algunas características clínicas que me dicen a mí si es un dermatofito o que me pueden hacer pensar en cándida. Si estamos pensando en cándida, el tratamiento es diferente a si estamos pensando un dermatofito. Generalmente cuando sospechamos cándida si vemos coloraciones marrones o verdes, que esto se llama croniquia. Eso nos lleva más a pensar en cándida y entonces ya tenemos que ir pensando en otro tipo de tratamientos. Ahora, en el caso de los dermatofitos, generalmente nosotros usamos azoles tópicos como el bifonazol, que es lo que más frecuentemente conseguimos aquí en Guatemala, tópico, porque azoles hay muchos en crema, hay bifonazol, hay arconazol, hay clotrimazol, ketoconazol, pero todos son en crema. El problema con la uña es que como es una estructura altamente queratinizada, las cremas no penetran la estructura de queratina de la uña, entonces necesitamos un medicamento que tenga un vehículo que sí logre penetrar la queratina. Lociones como tal, solo tenemos bifonazol en Guatemala, dentro del grupo de los azoles, y dentro de las alilaminas tenemos butenafina en spray, pero hemos visto mejores resultados con los azoles, entonces preferimos usar azoles. Cuando el paciente tiene la uña muy gruesa o son muchas uñas que están afectadas, también sí usamos bifonazol, pero lo usamos en combinación con urea para lograr una abulsión química de la uña y una mejor penetración del medicamento. Esa es la única indicación de usarlo en crema, porque entonces ya se usa en oclusión. Se coloca sobre la uña, se coloca un vendaje encima y ya se deja 48 horas, eso se cambia en 48 horas y de esa forma la uña se ablanda y logramos que penetre el medicamento, pero por lo general lo que uso son azoles. En muy pocos casos usamos butenafina y otras terapias tópicas. Cuando la uña no está tan afectada, que es menos del 50% de la uña, se puede usar también tópico amorolfina, que esa viene en laca, y es mucho más práctica porque el paciente se la aplica como que fuera un brillo de uñas
y se deja una semana y se reaplica cada semana. La desventaja de los Loseril, que es la morfina, es que es muy caro. El frasco vale, creo que 600 quetzales, y es un frasco de 10 ml. Entonces, eso nos limita mucho usarlo. Tiene muy buena respuesta, pero es muy caro, entonces no es accesible para todos los pacientes. En ese caso, preferimos los azoles, porque son mucho más accesibles. ¿Utilizan la terapia láser en algún tipo de paciente, doctora? No. El problema con el láser es que láseres hay muchos. Y para que nosotros logremos que la uña tenga una buena respuesta al láser, debemos calentar la uña arriba de 100 grados centígrados. No puedo someter a mi paciente a una quemadura de esa magnitud solo para eliminar la onicomicosis, habiendo métodos menos invasivos y menos prontos para tratar al paciente. El otro problema del láser es que no tenemos ningún estudio. Todos los láseres tienen efectividad in vitro, pero no hay ningún estudio que lo valide realmente en pacientes. Entonces, nosotros no usamos láser para tratamiento de onicomicosis. Sí, hay muchos que lo ofrecen, pero realmente es muy difícil saber cuál de los láseres va a funcionar, porque pues láseres hay con distintas longitudes de onda y no sabemos realmente qué longitud de onda es la que funciona y cuánto tiempo, cuántos pulsos, entonces realmente no se utiliza. Muchas gracias, doctora. En relación al tratamiento, platicaba usted de que a veces se logra ver que hay un aumento de onicomicosis en pacientes inmunosupresos. Pacientes que tengan esta característica, ¿llevan un tratamiento distinto o se puede realizar el mismo tratamiento que con los demás pacientes? De hecho, no. De hecho, el tratamiento es exactamente igual. El abordaje es el mismo, se les pide su KOH, y ya luego se les empieza tratamiento. Por lo general, empezamos tratamiento tópico, a menos que la afección sea generalizada, que tenga afección de las 10 uñas de los pies o que tenga afectadas más de 3 uñas, ya pensamos en tratamiento sistémico, pero por lo general empezamos siempre con tratamiento tópico. Muchas gracias, doctora. Hablando un poco sobre las nuevas terapias de las cuales platicábamos al principio, ¿verdad? Plasma, iontoforesis, terapia fotodinámica. ¿Alguna de estas terapias ya ha empezado a ser utilizada en Guatemala o aún no? No. Con terapia fotodinámica hay pocos estudios. Yo realmente no tengo experiencia con terapia fotodinámica, pero los estudios te dicen que la mejoría es entre el 7 y el 14% con respecto a darle tratamiento tópico. Y le aumentas el costo del tratamiento a tu paciente. Entonces, realmente no, en ese sentido no vale la pena. Y realmente necesitamos estudios porque no tenemos muchos estudios al respecto. Con el plasma, yo no tengo mayor experiencia con el plasma. No, en Guatemala, plasma rico en plaquetas solo se usa para rejuvenecimiento y para cicatrices de acné generalmente, pero para onicomicosis yo no tengo mayor experiencia. Con electroforesis, pues teóricamente podría funcionar porque la electroforesis lo que hace es dividir la célula por medio de unas electrones, pero realmente no tengo ninguna experiencia con esto ni he visto ningún estudio con esto. Podríamos decir que en realidad todas estas nuevas terapias hasta el momento no pueden llegar a ser aplicables a nuestra área. A nuestro medio no, porque realmente no contamos con las terapias y realmente no, hasta que no hay estudios concluyentes que tienen que ser estudios aleatorizados, impulsicéntricos, que prueben las terapias, no le veo yo mayor utilidad. Bueno, muchas gracias. Realmente, el problema con estas terapias es que van enfocadas más al aspecto estético que a eliminar el hongo. Entonces, sí logran mejoría en la estética de la uña,
pero el hongo sigue ahí. Y realmente lo que buscamos es eliminar el hongo por completo. Digamos que es solo una mejoría clínica la que alcanzamos con este tipo de La terapia. mejoría es clínica, exactamente, pero no se elimina el hongo. Doctora, durante los estudios que hemos estado viendo, nosotros nos hemos dado cuenta de que la onicomicosis en realidad sí es una patología bastante complicada de tratar porque tiene una alta tasa de recurrencia, la resolución completa es bastante mínima en bastante porcentaje de pacientes. ¿Usted recomendaría la abulsión ungueal en pacientes que ya tengan una onicomicosis severa? Bueno, hay estudios que hablan de abulsión ungueal en aquellos pacientes que tienen onicomicosis refractarias a tratamiento y lo que hacen es quitar la lámina ungueal y aplicar el antifúngico sobre el lecho ungueal desnudo. Realmente, abulsionar una uña por completo para eliminar el hongo, pues casi no se usa. De hecho, nosotros son muy pocas las indicaciones que tenemos para quitar por completo una uña. Antes se creía que se podía eliminar la lámina ungueal por completo para onicocriptosis, pero eso ya no se hace. Para onicomicosis tampoco, porque hay quienes lo que hacen es quitar la lámina, pero sin darle tratamiento. Entonces, quitar la lámina, si no se trata en la onicomicosis, de todos modos esta va a recidivar, entonces no le estamos dando ningún beneficio al paciente. La única forma de que esto funcione es que se elimine la uña, pero se aplique el tratamiento directamente al lecho ungueal. El problema es que esto es sumamente doloroso para el paciente, entonces realmente es mejor una abulsión química de la uña que se hace de forma gradual y progresiva con los pacientes, porque esto no duele. Y aparte, incapacitamos, si nosotros quitamos la uña, incapacitamos al paciente, obligamos al paciente a que por lo menos 2 semanas no pueda caminar con normalidad, no pueda usar sus zapatos, no pueda ir a trabajar de forma normal. Entonces es un procedimiento muy cruento y que no le trae, no tiene mayor beneficio para el paciente, porque al final da lo mismo hacer una abulsión química lenta y un poco más controlada que hacerlo de una vez de forma mecánica. Bueno, muchas gracias, doctora. Y en el caso de estos pacientes que presentan una onicomicosis severa, ¿usted cuáles son las causas que considera principales para las cuales exista un fallo terapéutico en estos pacientes? Bueno, una de las causas principales de que haya fallo terapéutico es la mala adherencia al tratamiento. Lastimosamente, el tratamiento de onicomicosis, sobre todo si estamos hablando de onicomicosis de los pies, es un tratamiento largo. La uña del pie se tarda casi un año en volver a crecer. Entonces, para que el tratamiento tópico funcione, el paciente debe seguir utilizando el tratamiento casi por un año. Entonces, esto nos dificulta el apego terapéutico porque es un medicamento que se tiene que aplicar todas las noches por un año. Eventualmente el paciente lo deja de hacer, lo hace 2 o 3 meses y todo va muy bien, y cuando ya empiezan a ver mejoría lo dejan de hacer. Entonces, eso es uno de los factores principales para la falla terapéutica. Lo otro es que los pacientes se reinfectan. Cuando tenemos un paciente con onicomicosis, tenemos que tener el cuidado de explicarle cuando le vamos a empezar el tratamiento que debe tener una toalla aparte para los pies, que debe de utilizar zapatos distintos todos los días y sacar a secar los zapatos, que debe de utilizar un corta uñas distinto para las uñas que están afectadas que para las uñas que están sanas, que tiene que tener el cuidado de desinfectar la ducha para no reinfectarse él mismo y no infectar a toda la familia. Entonces, todo esto sí es bien determinante. Si el paciente no tiene estos cuidados, el paciente se reinfecta.
Entonces es más que todo, digamos, como la disciplina de parte del paciente, de poder realizar un Sí, sí, cuidado integral. realmente sí, porque como es un tratamiento tan largo, es bien difícil lograr el apego terapéutico. Y por eso nos va mejor con tratamientos que son más espaciados. Por ejemplo, cuando se usa urea con bifonazol, que se deja en oclusión 48 horas, porque ya no lo tiene que hacer todos los días. O las lacas de amorolfina o de tababorol que se aplican y se dejan ahí una semana y hasta la semana se vuelven a aplicar, porque eso facilita el apego terapéutico. Hacerlo todos los días se vuelve tedioso para los pacientes y el paciente no lo hace un hábito. Hablando un poquito sobre la urea y todo esto, doctora, ¿usted considera que es mejor realizar una terapia combinada a una monoterapia? Usar solo la urea sin combinarla con un otro antifúngico no funciona mucho porque la urea per se no tiene propiedades antifúngicas. La urea lo que va a hacer, aunque anteriormente en los libros más antiguos de dermatología sí mencionan la urea como un antifúngico, realmente lo que buscamos con las concentraciones altas de urea es la absorción química de la uña que nos permita que el medicamento penetre. Por eso tiene tan buenos resultados las cremas combinadas de urea con bifonazol, porque la urea va degradando la queratina y eso permite que el bifonazol penetre en la uña y que tenga su efecto. Porque muchas veces las uñas gruesas, el problema que tienen es que no logramos que los medicamentos penetren porque el hongo está profundo en la uña. Entonces, con la urea o con ácido salicílico al 20%, que es el otro medicamento que se puede usar como queratolítico para la absorción química de la uña, la idea es que el medicamento penetre. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, doctora, como última pregunta, quisiéramos saber si más o menos usted tiene como un aproximado de los pacientes que logran al finalizar todo el tratamiento alcanzar la resolución completa, una curación completa de la onicomicosis. Bueno, sí logran curación completa más del 60% de los pacientes. El grave problema que tenemos con el paciente onicomicosis es que como es un tratamiento tan largo, el paciente ya no regresa. Entonces, Que no se son puede muy dar el pocos seguimiento. pacientes en los que logramos ver realmente la curación completa, porque el paciente, una vez que ve que la uña ya está mejor, ya no regresa. Bueno, le agradecemos mucho, doctora Román, que se haya tomado este tiempo para poder compartir un poco con nosotros sobre sus conocimientos en el tratamiento y el abordaje de la onicomicosis, a pesar de que es una patología bastante común en nuestro entorno, pues lamentablemente acá en Guatemala no se cuentan actualmente con muchos estudios, ¿verdad? En los cuales nosotros podamos llegar a tener una visión un poco más amplia sobre cómo es esta patología en nuestro entorno. Y creo que la forma más accesible con la cual lo podemos realizar es a través de la comunicación con profesionales como usted, ¿verdad? Que tienen diariamente contacto con pacientes de esta patología. Quisiera saber, doctora, si usted nos quisiera dar algún consejo sobre alguna cosa que pudiéramos nosotros tomar en cuenta en nuestra monografía para poderle dar como un poco de mayor validez científica. Tratan de buscar estudios que sean multicéntricos, porque hay mucho reporte de caso. Los reportes de casos realmente no tienen mucha evidencia. Traten de buscar estudios multicéntricos que sean aleatorizados. Últimamente hay muchos estudios con tababorol, que es el último medicamento que aprobó la FDA, que es lo que lo que están usando en otros países. Nosotros no tenemos tababorol aquí, entonces no lo hemos usado. Pues con respecto al láser, pues no hay mucha información.
Y sí hay algunos estudios que han hecho aquí en Guatemala, sobre todo en el interno. Si no me recuerdo mal, en el Congreso Centroamericano de hace 2 años presentaron un estudio ellos con respecto al uso de antimicóticos tópicos en spray en el zapato para disminuir la recidiva de tiña de los pies y de onicomicosis. Entonces ese estudio sí podrían buscarlo. Si no estoy mal, sí fue como 2018, 2017, no me acuerdo bien, porque fue el centroamericano que fue aquí. Y pues eso, realmente, pues es un tema bien amplio, pero que no se toca mucho porque realmente la onicomicosis todo el mundo la deja de último. Como es un problema que realmente afecta más la estética del paciente, que realmente poner en peligro su vida, entonces todo el mundo, bueno, onicomicosis, pero no, no es el mayor de sus problemas, déjenlo ahí. Entonces, pues sí trata de hacer énfasis en que, pues aunque es una patología estética, sí tiene implicaciones en la vida del paciente porque el paciente tiene que usar otro tipo de calzado, están escondiendo las uñas. Cuando es en manos es peor porque el paciente ya puede, sí limita mucho su interacción social, porque el paciente siempre está escondiendo las uñas porque no quiere que se las vean. Entonces, esto sí tiene muchas implicaciones en los pacientes, aunque nosotros como médicos lo decimos de último porque realmente pues no es una urgencia, pero sí es algo que debemos tratarle al paciente. Muchas gracias, doctora Román, por su tiempo para poder resolvernos estas dudas. Agradecemos mucho su apoyo y el aporte que está dando a nuestro estudio. Y le agradecemos por el tiempo y esperamos poder en otra ocasión nuevamente contactarnos con usted, doctora. No se preocupen cuando quieran. Muchas gracias, doctora. Le deseamos muchos éxitos. Bueno, a ustedes igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, doctora.